Para hoy día está programado ver la ley de Gauss precisamente y el concepto, bueno, hoy día vamos a ver la ley de Gauss. Mañana ya vamos a ver la nueva definición de potencial eléctrico también. Respecto de la ley de Gauss, seguramente ustedes ya se han enterado de este notable matemático. De hecho, hay en las redes sociales una película que se ha filmado, una película documental que se ha filmado ah, con Gauss y, bueno, otro científico más. Y hay abundante información además, ¿no?, de la biografía de Gauss. En su momento le llamaban el príncipe de la matemática. Felizmente murió de viejito, entonces ha hecho muchos aportes en todas las áreas de las ciencias, ¿sí? Empezando de la matemática, la astrofísica, la estadística, bueno, la matemática y la física no ha sido la excepción. También hizo sus aportes. Desde niño sus genialidades se hicieron notar con sus padres en su escuela, etcétera, ¿no? Seguramente conocen algo también. Y si no, algunos documentales. Les voy a mostrar yo también al inicio, bueno, hoy día podíamos verlo, pero ya se nos hizo un poquito más adelante. Mañana les voy a mostrar. Bueno, les decía que hizo sus aportes también en la física, este notable matemático, proporcionándonos un método más sencillo de cálculo de campo eléctrico. En realidad, para calcular campo eléctrico hay como 6 métodos. Nosotros vamos a tratar de ver unos 3 por lo menos, ¿ya? De hecho, los que están estudiando eléctrica electrónica van a ver los 6 métodos de cálculo de campo eléctrico. Según cada uno, según sus características. Nosotros estamos aprendiendo, bueno, hoy día vamos a ver el segundo método de cálculo del campo eléctrico a través de precisamente la ley de Gauss. Ahí está la foto, ¿no?, de Gauss, de este genio matemático. Como ven, está mayorcito, gracias a eso tenemos bastantes aportes a la ciencia en general. Bien, Gauss entonces, como les decía, proporciona un método más sencillo para cálculo de campo eléctrico, pero con una restricción. El cálculo que se realice, que se aplique, debe tener una condición, que es que el cuerpo cargado, aquí está, el cuerpo cargado debe tener alta simetría, ¿no?, respecto de un punto o un eje de referencia. Por ejemplo, podría ser una esfera altamente simétrica, un cilindro macizo, simétrico respecto de su eje, y así vamos a ir viendo. Esa es la restricción, ¿no? Es más sencillo el método, como vamos a ver, pero hay ciertas restricciones. Nos propone una doble igualdad como ecuación, ustedes están viendo ahí en pantalla, una doble igualdad, e introduce nuevos términos además. El conocido para nosotros campo eléctrico, el conocido campo eléctrico es representado por la letra E, aquí está, el campo eléctrico, ¿no es cierto? Dice que para emplear su método debemos elegir una superficie cerrada, el cual vamos a integrar en su totalidad después. Esta integral que tiene un círculo en su centro está representando de que es una integral de superficie cerrada, ¿no? Eso. Nuevos conceptos involucrados precisamente en su ley están el de carga neta encerrada. Carga neta, así lo vamos a ver un ejemplo. Y además, el flujo eléctrico. El flujo eléctrico. Nosotros sabemos que de una carga positiva está saliendo campo eléctrico. ¿Cuántas líneas de campo? Lo calculamos a través de este término denominado flujo eléctrico. No tiene unidad propia, como ustedes están viendo. Se mide en Newton por metro al cuadrado sobre el flujo eléctrico. Es una doble igualdad, entonces, que nos da la posibilidad, claro, quizá el acierto más importante de esta doble igualdad que nos presenta en su ley Gauss es el hecho de que podemos calcular campo eléctrico, ya sea en función de flujo o en función de carga neta. O al revés, teniendo campo eléctrico, podemos calcular flujo, o teniendo el flujo o campo eléctrico, podemos calcular la carga que está dentro de la superficie cerrada, ¿no? Entonces, en esta ecuación nos está proporcionando precisamente la posibilidad de calcular cualquiera de esos 3 términos. Ahora bien, en esta fórmula se presenta, como ustedes ven, la carga en forma puntual.
es decir, la carga punto, la presentación básica de una carga eléctrica, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que hay cuerpos cargados, un alambre, una superficie, un plano, donde están acumuladas millones de cargas puntuales, pero ya están en un cuerpo cargado. La fórmula sirve, la de Gauss, para ese tipo de cuerpos que se llaman distribuciones continuas. Claro que sí, con el siguiente cambio, ya muy conocido por nosotros. En la fórmula está la carga neta encerrada, ahí está, ¿no? Entonces, en esta expresión de la ley de Gauss vamos a reemplazar por cualquiera de estas tres expresiones de acuerdo a la configuración de carga. Si, por ejemplo, estaría en una alambre, la carga, ha de ser una distribución de carga lineal y los reemplazamos por lambda diferencial. Ya saben, ¿no? La integral en este caso, porque no está presentándose en forma de diferencial de carga, ¿cierto? Carga total, carga neta, dice. Entonces hay que colocar la integral. Si está en un disco o en una lámina, es una distribución de carga superficial y hay que reemplazar la expresión. Un cuerpo cargado con cierto volumen por esta expresión. Entonces, la ley de Gauss sirve para cualquier configuración de carga. Cuando el cuerpo cargado posee alta simetría. Dice, es más conveniente utilizar cuando el cuerpo cargado tenga alta simetría. Este es el segundo método, entonces, de cálculo de campo eléctrico. Vamos a ver sus detalles también, cómo es que se lo aplica. Lo que aprendimos en el anterior capítulo es el cálculo de campo eléctrico también, pero con una expresión que derivaba de la ley de Coulomb. Una expresión general que sirve para cualquier configuración de campo, la que vimos en el capítulo. Cualquier configuración, tenga o no tenga simetría. Aunque es más compleja, pero sirve para cualquier configuración. En cambio, esta, más sencilla, nos sirve solo para distribuciones de carga que tengan, como dice Gauss, alta simetría. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a los detalles entonces de cada expresión de la fórmula que nos presenta este genio matemático, Gauss. Hemos elegido una superficie, como ustedes ven, cerrada. Seguramente los jóvenes se dan cuenta más. Es como una latita de cerveza. La señorita tal vez una lata de gaseosa, ¿no? Las latitas, las famosas latitas. Una superficie cerrada cilíndrica, compuesta por la parte, tres superficies en realidad, ¿no? La superficie cerrada hacen tres superficies. La lateral cilíndrica, el disco superior y el disco inferior. Las tres juntas hacen una superficie cerrada. Ese es el concepto de Gauss que dice se refiere a una superficie cerrada. Algunos autores prefieren nominarlo esto como una superficie gaussiana también, dicen, ¿no? Superficie gaussiana, dice. A ver, vamos a ver, alguien abrió su micrófono. Vamos a tener que silenciarlos. Ya. A veces nos enteramos de cosas que no quisieran que se enteren, ¿no? Que nos enteremos. Entonces, los usamos acá, ¿no? Ya. Elegimos la superficie cerrada. A Gauss al método no le interesa la carga que está afuera. Por ejemplo, hay carga acá que está afuera. Esta carga más Q, menos 2Q por este lado, y aquí hay otras tres cargas. Al método de Gauss no le interesa lo que está afuera, solo lo que está dentro. Y ahí viene precisamente el concepto de carga neta encerrada. Solo lo que está dentro de la superficie cerrada. ¿Quiénes son? La carga Q, la carga más Q y la carga menos Q. Sumamos algebraicamente las tres expresiones y como ven, la carga neta sería para nosotros 2 veces positiva. Ese es el concepto de carga neta. Encesada, en una superficie cesada también. Y como les decía, no le interesa al método de Gauss lo que está fuera de la superficie cesada. Ya. El siguiente concepto que introduce en su ley Gauss es precisamente el de flujo eléctrico. Quisiéramos saber cuántas líneas están atravesando una determinada superficie que puede ser cesada o abierta en este caso, no hay problema, como acá está en esta expresión. No tiene el círculo en la superficie, entonces puede ser abierta o puede ser cesada, es indiferente. Lo que sí queremos saber, ¿cuánto flujo está atravesando una determinada superficie cesada o abierta? Como por ejemplo esta. Aquí podemos ver una hoja, si ustedes quieren,
una superficie que tiene un área rectangular. ¿Sí? Es abierta, esta no está cerrada. Y tenemos aquí líneas de flujo de campo eléctrico. Aquí está. De negativo a positivo siempre es seguramente de negativo a positivo. Sale, bueno, al revés, ¿no? Sale del positivo, llega al negativo. Sale del positivo, llega al negativo. Sabemos eso. Entonces sale del positivo y llega al negativo. Ahí están las líneas. Algunas las estoy visibilizando también. Y está atravesando esa superficie rectangular de área A. ¿Cierto? Quiero saber cuántas líneas o cuánto flujo eléctrico está atravesando esta superficie. Lo podemos hacer, en este caso, con la segunda fórmula, con esta. Que tenemos acá, ¿no? En función de campo eléctrico es conocido. Sin embargo, de la doble igualdad de la ley de Gauss, en su expresión matemática, también podemos calcular el flujo en función de la carga que se encuentra en ese término, ¿no? Son el término central y el de la derecha de la ley de Gauss para calcular flujo eléctrico, ¿no? Cualquiera de los dos. No solo puede haber cálculo del flujo eléctrico a través de una superficie, por ejemplo, en esta, que es perpendicularmente al campo, aunque en este caso el flujo es máximo en el primero, ¿no? Porque es perpendicular, como se puede ver. La superficie es perpendicular al campo eléctrico, ¿no? Hemos dicho que acá está positivo y acá está negativo, las líneas de campo, ¿no? Puede ser inclinada como la misma superficie rectangular se la ha inclinado, pero como podemos ver, el flujo con seguridad ha de ser menor el que atraviesa esta superficie inclinada, ¿no? Porque ahí hay cierto ángulo. Este es el campo eléctrico y este es el vector superficie y está formando, como se puede ver, un ángulo. La cantidad de líneas que ha de atravesar esta superficie rectangular es menor. Y eso se está expresando cabalmente en este producto escalar, ¿no? Aquí está el producto escalar. Y seguramente ahí se va a ver que disminuye. Cuando ambos son paralelos, el vector superficie y el campo, um, el campo eléctrico que atraviesa esta superficie es máxima, tiene un valor máximo. Y el ángulo seguramente es 0 grados, ¿no? Coseno de 0 grados ha de ser 1 y el flujo ha de ser máximo, ¿verdad? Probablemente sean figuras regulares, superficies regulares, como en este caso. Pero podría haber superficies amorfas que no tengan una forma regular. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Quiero saber el flujo eléctrico que atraviesa, por ejemplo, esta superficie que ya no es un pedacito bueno, de una superficie, ¿no? Determinada. Si es una superficie que no sea regular, entonces habrá que integrar, ¿no? Conoceremos la función seguramente de la superficie y en función de ella tendremos que integrar, ¿sí? De cualquier manera, entonces, el flujo eléctrico puede ser calculado igual con la ley de Gauss, tanto el flujo eléctrico como la carga neta encesada, ¿ya? Entonces, no solo sirve para calcular el campo eléctrico, la ley de Gauss, sirve también para estos otros dos propósitos, ¿ya? Pero el más importante, quizás decíamos, era el del campo eléctrico. Aquí algunos ejemplos. Hemos hablado de superficies cesadas. Superficies cesadas. Eso nos dice Gauss, ¿no? Elija una superficie primero. Tenemos que elegir una superficie cesada. Lo primero que tenemos que hacer. Ya, entonces, nos da una sugerencia. Además, dice, la superficie cesada que elige tiene que tener similar simetría a la distribución de carga. O tiene que tener la misma forma, en otras palabras, ¿no? Ya vamos a ver el propósito de esto. Reitero, la superficie cesada que se elija, denominada también superficie gaussiana, debe tener similar simetría o la misma forma del cuerpo carga. Tenemos esta carga positiva, primer caso. Tenemos varios ejemplos de superficies cesadas que vamos a ver. Tenemos una superficie, una carga puntual aquí, positiva, ¿no es cierto?
Lógicamente, una carga puntual no lo vamos a poder ver a simple vista. Con un microscopio sí lo podemos ver. Pero si lo agrandamos millones de veces, esta carga puntual se asemeja a una pequeña esferita. Seguramente se están ya imaginando la superficie cesada que elija para calcular precisamente el campo eléctrico debe tener la misma forma. Por lo tanto, es una superficie, como se puede ver acá, una superficie esférica. Es decir, este es bueno, no está exactamente marcado. Vamos a mejor poner esta superficie de color celeste, ¿no? Radio R, tiene un radio R, es una superficie que en algunos casos también se llama superficie cesada o superficie gaussiana. Esta es una superficie cesada, ¿no? En realidad, como dice acá, más coloquialmente podemos decir, es un cascarón esférico. Cascarón, una pelotita, ¿no? Concentro en la carga puntual a la misma distancia radial R, el campo eléctrico, entonces este de color naranja, está saliendo radialmente. Como está a la misma distancia R, el campo es constante, ¿no? Bueno, la superficie, de hecho, que es lo más importante acá, es un cascarón de radio, ¿no? Parecida a la carga puntual. Veamos otro caso. Este que es un alambre, que tiene una densidad de carga a lambda, suponemos que tiene una densidad de carga lambda, positiva, sí, positiva. Eh, Se denomina un alambre de longitud infinita. ¿Por qué? No va a llegar en realidad al infinito, nunca vamos a llegar al infinito, ¿no? Por lo menos hasta el momento. Se dice de longitud infinita porque su radio es mucho menor que su longitud. Despreciable, ¿no? Por eso decimos alambre de longitud infinita, ¿no? Nos pide calcular el campo eléctrico a una distancia radial, por decir algo, a una distancia radial y emitido el campo eléctrico. Por ese punto tengo que hacer pasar la superficie cerrada. Y como están viendo, toma la misma forma del conductor, es decir, una forma cilíndrica. En otras palabras, coloquialmente decimos que es un cascarón cilíndrico, ¿no? Como la vajilla de cerveza, pero esta vez en posición horizontal, ¿no? Superficie gaussiana, etc. La superficie cerrada, a diferencia de la esférica, está compuesta de otra vez, la superficie cerrada. Esa integral de área cerrada se va a subdividir en tres áreas, ¿no? La denominada, por ejemplo, bueno, no está muy claro acá, el disco, el disco de la izquierda, que sería la tapa, la superficie lateral cilíndrica, y el disco de la derecha, que sería la tapita inferior o superior. La integral de área cerrada es la suma de estas tres, ¿no? La integral de área se subdivide en tres integrales. ¿Qué pasaría si es un plano infinito? Un plano infinito. Otra vez, no es realmente el plano infinito, no realmente llega hasta el infinito. Simplemente el espesor de este plano es despreciable respecto a su superficie. De tal modo que se puede considerar un plano infinito, con carga positiva, ¿no? Lo programaríamos aquí, un plano, ¿no? Gauss nos dice, elija una superficie que tenga la misma forma o similar simetría. Seguramente se estarán dando cuenta ustedes que es este cubo, el cubo, que tendría la misma forma del plano infinito. La superficie cerrada sería un cubo, por dentro estaría un plano, ¿no? Resulta que en el momento de integrar, un cubo está compuesto de 6 caras, ¿no es cierto? 6 caras. Habrá que la integral de área se va a subdividir en 6. Bastante largo, ¿no es cierto? Se puede recurrir a un cilindro otra vez. Acá está. Un cilindro otra vez. ¿No? Solo tres superficies que hacen el área total de una superficie cilíndrica. ¿No?
En este caso nos están pidiendo el campo eléctrico a una distancia vertical, más así, digamos, ¿no? Puede ser también. Tal vez está en la superficie, en la del disco, el campo eléctrico, ¿no? Está en el disco. Ya. ¿Qué pasa si es volumen? Si la carga es volumétrica, si está, por ejemplo, en un cilindro o en una esfera, como podemos ver ahí. Vemos el primer caso. Si fuese un cilindro macizo, como dice acá, un cilindro macizo que tiene carga positiva, según se ve, voy a elegir, me piden calcular el campo eléctrico en un punto que no siempre va a ser fuera de la carga, puede estar dentro, como en este caso. Dentro me están pidiendo, a ver, un color más visible. Me están pidiendo en un punto dentro, a una distancia radial R, me están pidiendo el campo eléctrico, dentro de la carga, dentro del cilindro, ¿no? No hay problema. Hacemos pasar por ese punto, seguramente se dan cuenta, este trazo punteado es una superficie cilíndrica, ¿no? Se sabe, ¿no? Se sabe. Entonces, no siempre puede estar afuera, lo que me piden calcular campos, sino puede estar dentro también, ¿no? Es un cilindro macizo. Y otra vez, eh, la superficie cerrada va a ser un cascarón cilíndrico. Un cascarón cilíndrico. Muy bien. Finalmente, en una esfera, bueno, se asemeja a una carga puntual esta, ¿no? Una esfera maciza que tiene una densidad de carga volumétrica, igual volumen esto, ah, volumen, ¿no? Me están pidiendo calcular, por ejemplo, el campo eléctrico a una distancia R sub 1 mayor al radio de la esfera. ¿Mm? La superficie, otra vez, es un cascarón esférico. Un cascarón esférico. Otra vez. Me piden en algún lugar, por ejemplo, dentro. Me piden a un radio, como dice acá, R sub 1 menor a A dentro de la esfera. La superficie va a seguir siendo un cascarón esférico. La misma forma de carga. Esté dentro o fuera, va a seguir siendo una superficie cerrada, en este caso esférica. ¿No? Entonces, aquí varios ejemplos para distintos tipos de configuraciones de carga. Puntual, lineal, superficial, volumétrica. Hay posibilidad de elegir una superficie cerrada que se asemeje al cuerpo que tiene carga, ¿no? Quizá es lo importante. Uno de los pasos más importantes en la aplicación de Gauss, elegir la superficie cerrada. Muy bien. Entonces sirve para cualquier configuración de carga, también la ley de Gauss, pero que tenga alta simetría o cuerpo regular, ¿no? A veces suele lo siguiente. Ahora tenemos un nuevo término: densidad de flujo eléctrico. Es representado por la letra D y es una cantidad vectorial también. Es una cantidad vectorial también. La relación entre la densidad y el campo está dada por esta expresión. La densidad de flujo eléctrico es igual a la permitividad del medio por el campo eléctrico. Por el campo eléctrico. A veces es más fácil expresar el cálculo en términos de la densidad, porque cuando utilizamos la expresión de la densidad es independiente del medio en que se encuentre. En cambio, el campo eléctrico siempre depende del medio en que esté. Puede ser, bueno, los 5 estados de la materia que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Puede estar en sólido, líquido, gaseoso, plasma, condensado, ya sabemos. El campo eléctrico siempre está en función del medio en el que estamos calculando precisamente el campo. La densidad, sin embargo, no. Es más conveniente cuando hay diferentes medios, diferentes dieléctricos, diferentes materiales, entonces, la densidad. Solo como diferencias, ¿no? La ley de Gauss igual. Fíjense, ahí está la ley de Gauss. También puede estar en función de la densidad, nada más. Si emplazamos en vez de campo, despejamos de acá el campo y emplazamos. Tenemos en función de la densidad. ¿No? Sí, la ley de Gauss también para aquí. Ya no determina entonces densidad de flujo eléctrico. Gauss era pues genio matemático, ¿no es cierto? Habíamos dicho. Gauss era un genio en la matemática. Y precisamente
bueno, lo expresa Gauss en forma, en función de los operadores vectoriales. Como era matemático, fácilmente descubre y dice todas las propiedades que he estudiado en el capítulo 1 y parte de este capítulo 2, lo puedo expresar con una simple ecuación, ¿no? Y eso es precisamente lo que hace. Partiendo de lo siguiente, la expresión de la ley de Gauss en su forma integral. La forma integral le correspondería a esto, de la expresión de la forma integral. Y además de la carga, bueno, esto no ha cambiado nada. El término de la derecha cambió por una distribución de carga volumétrica. En vez de carga neta, rho diferencial de volumen. Si le aplicamos el teorema de la divergencia a la expresión de la izquierda, a esta, bueno, a ver, vamos a esta expresión de la izquierda, le aplicamos el teorema de la divergencia. Vamos a tener la siguiente expresión. Dice, una integral de superficie se puede convertir en una integral de volumen si le aplicamos la divergencia al campo vectorial. Es el teorema de la divergencia. En otras palabras, más sencillas, una integral de área se convierte en una integral de volumen. Es decir, es lo mismo integrar a través de la superficie cerrada, que puede ser una varita de cerveza, o integrar el volumen que está dentro de la superficie, sería ya la cerveza, ¿no? En este caso, o la gaseosa, si quieren. Si le aplicamos la divergencia al campo vectorial, que existe en este caso el campo eléctrico. Eso le aplica al término de la izquierda. Entonces esta integral de área se convierte en una integral de volumen. Resulta que es similar a esta integral de volumen de la derecha. Se simplifica esas integrales de volumen y tenemos la expresión diferencial de la ley de Gauss. Esta, la expresión diferencial de la ley de Gauss. Que en función de densidad también podría ser esta otra, que parece más sencilla, ¿no? De la densidad del flujo eléctrico. Bueno, esta es la forma integral entonces, la primera ecuación de la izquierda, y esta es la forma diferencial de la misma ley de Gauss. La interpretación de qué es precisamente, qué representa esta ecuación diferencial de la ley de Gauss, es que está en color resaltante aquí. Relaciona el campo eléctrico en un punto con la densidad de carga. Hay una relación directa entre campo y densidad en el mismo punto. Eso se presenta en la forma diferencial de la ley de Gauss, ¿no? Y es tan sabia esta ecuación que por sí sola explica todo lo que hemos visto en el capítulo 1. Lo hemos puesto en función de densidad para hacerlo más sencillo. Miren qué dice. Si calculamos la divergencia de la densidad o el campo eléctrico, ¿recuerdan? Por cálculo 2 o mate 313, análisis vectorial densidad, hallar la divergencia de un campo vectorial es tener derivadas parciales, ¿no? Hallar derivadas parciales en función de las coordenadas, de la posición radial, de ángulo, etc. Si el resultado de esas derivadas parciales es nulo, ¿qué significa? Si me da cero, en otras palabras, calculando la divergencia de esa densidad de flujo eléctrico, en la región seguramente no existe carga, dice. O puede que su carga neta sea cero. Si la divergencia del campo vectorial me da un resultado con signo positivo, es decir, más rho, significa que en la región existe carga eléctrica positiva. Y además, al ser el signo positivo, significa que el vector campo está divergiendo. En otras palabras, saliendo perpendicularmente de la carga. Diverge. De ahí su nombre. Diverge. Como los rayos del sol. Divergen del sol. Sale hacia nosotros. Si la divergencia del campo vectorial densidad o campo eléctrico tiene signo negativo, ¿qué significa? Que en la región existe una carga eléctrica negativa. O que el campo vectorial con las líneas de campo eléctrico, en este caso, convergen. ¿Recuerdan? Decíamos,
De la carga positiva sale el campo eléctrico, ingresa la carga negativa. La expresión de la divergencia me da todo eso. Entonces, si es negativo, hay en la región una carga negativa. Por lo tanto, tiene divergencia negativa. O lo opuesto sería convergencia. Fíjense, en esta expresión, todo lo que hemos hablado en el capítulo 1 en la expresión matemática involucra. Las propiedades de la carga, sus vectores, sus líneas, etc. Todo, ¿eh? La genera, pues, Gauss. Con esa expresión, pues, resumió todo el capítulo 1, ¿no? Respecto de las líneas, del campo, del flujo, etc. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Tenemos entonces un problema donde seguramente vamos a aplicar todo lo que acabamos de ver. Como siempre, extraemos nuestros datos. Los datos que trae el problema los traemos en una tablita para referirnos a él el momento que lo necesitemos y no estar leyendo todas las veces que sea necesario el problema. Mejor lo traemos todos los datos incógnitas ahí. Ya. Nos pide determinar el campo eléctrico. Bien, preguntando. Quiere saber, dice, el campo eléctrico proveniente de una esfera de porcelana. Ah, aquí está. Esta esfera, como se puede ver, es maciza. No es hueca, es una esfera maciza. ¿No? Que tiene permitividad relativa epsilon sub R. ¿Ya? La porcelana tiene una característica especial respecto de su permitividad relativa. En términos numéricos, entre 5 y 7 más o menos la porcelana, ¿no? Entonces, permitividad relativa es dato, la porcelana. Suponemos que fuera de la porcelana, aquí es el vacío. Ya no hay porcelana afuera, ¿no? La región donde está la carga es porcelana, y tiene una densidad. Bueno, y esa densidad precisamente, bueno, antes, de radio A, dice. Sí, conocido el radio A. ¿Ya? Que contiene una densidad de carga ρ igual a A por E. Es densidad de carga volumétrica, ¿no? Es un volumen. Ρ igual a por E al cuadrado. Las unidades, coulomb sobre metro al cubo. Donde A es una constante, dice. ¿Ya? A es una constante. Al ser constante A, significa que me ha servido para igualar la expresión. Por lo tanto, este valor de A mayúscula tiene también unidades. Rho sabemos que está en coulomb sobre metro al cubo. R cuadrado está en metro al cuadrado. Por lo tanto, las unidades de A han de ser coulomb sobre metro a la. Para que se simplifique y me dé metro al cubo, tendrá que ser metro a la quinta. ¿No es cierto? Porque como metro cuadrado se simplifica y me da metro al cubo, que es lo correcto de la densidad. Ya está. Y me pide precisamente el campo eléctrico a las distancias radiales. Me está pidiendo las distancias radiales. Inciso A. A un radio R sub 1 menor a A. Si esto es A de la esfera, me está pidiendo el campo eléctrico a un radio menor a A, significa que está dentro de porcelana. Quiero saber cuánto es el campo eléctrico dentro. En el inciso B me dice ahora un nuevo radio, una nueva distancia radial que es mayor a A. Si otra vez este es el radio de la esfera A, y dice mayor a A, entonces estamos fuera de la esfera. ¿Ya? El inciso C me dice cuando la distancia radial es R sub 3 igual a A. Si es R sub 3 igual a A, estamos en el borde de la esfera. Esos tres me... Claro, desde luego me está pidiendo el campo eléctrico precisamente en esos tres, ¿no es cierto? Es decir, campo eléctrico me está pidiendo entre estos tres, ¿no? En estos tres incisos. Ya, en esos tres ejemplos. Y claro, los tres incisos también. Muy bien. Como siempre, planteamos la solución. ¿Ya?
Solución. Primer cuestionamiento, les decía, el primer método que hemos aprendido de la ley de Coulomb es una expresión un poco más complicada, porque tiene incluso los dos, etcétera, todo, pero esa expresión que derivaba de la ley de Coulomb sirve para cualquier configuración de carga, tenga o no tenga simetría. La primera que nos han olvidado en el anterior capítulo. Esta, la segunda, en este capítulo, es un método más sencillo, pero solo aplicable a configuraciones de carga altamente simétricas. Y esta esfera es precisamente alta simétrica respecto de su centro. Entonces, apropiado para la ley de Gauss. Según, para emplear la ley de Gauss, ¿no? Ya vamos a ver en los otros métodos cuál es el criterio para elegir esos valores. Aquí es la ley de Gauss. ¿Qué dice la ley de Gauss? Dice, la parte que nos interesa, no nos están pidiendo flujo, entonces la parte que nos interesa, campo eléctrico, dice que el campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada, que es una integral de área cerrada, y ahí está, ¿no? La integral de círculo me dice que es una superficie cerrada. Es igual a la carga neta cerrada sobre la permitividad del medio, dice, ¿no? Esta es la expresión general de la ley de Gauss. La vamos a individualizar para nuestro caso en particular. Entonces, no cambia nada en el término de la derecha, el campo eléctrico, voy a calcular el campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada. Es igual, dice. Vamos con el inciso A inicialmente. En el inciso A me está pidiendo dentro. Significa que dentro es porcelana. Entonces será epsilon sub R por epsilon sub 0. Siempre está presentado así. Entonces, primer cambio. En vez de simplemente permitividad, ya lo puedo expresar como su equivalente, que es la permitividad relativa de la porcelana por la permitividad del vacío. Listo. Primera expresión. Segunda. Esta carga neta encerrada, tengo que colocarlo, no es carga, bueno, aquí es carga puntual, tengo que colocarlo en función del tipo de distribución continua de carga que tengo. Es continua, ¿no es cierto? De esta expresión. Y además está en un volumen. ¿Cuál tendría que ser la expresión acá? A ver, ¿quién puede decir? Con ustedes ahora. Los que estaban atentos. Y vamos a empezar a tomar. Ya. ¿Cuál sería? La distribución de carga dice que está en una esfera maciza de porcelana. Será la integral de lambda de L, sigma de S, rho diferencial de volumen. Eso quiero decir. ¿Cuál debe ser? Voy a ir anotando. La integral. ¿De qué? ¿Alguien? ¿Quién puede una señorita que esté en sala? Que nos haya visto. Esté atento. Ya. La distribución de carga, bueno, por el chat también pueden ser. Si no pueden comunicar. La carga está distribuida en un volumen, entonces hay que integrar. Es una integral triple de volumen. ¿De qué? De rho diferencial de volumen. La densidad de carga está en el volumen. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, puedo emplear la ley de Gauss para el tipo de distribución que tengo. Y esta sí va a ser una ecuación. Siempre el paso más importante es elegir la ecuación que me permite resolver el problema. ¿Cierto? Habíamos dicho eso. Muy bien. Segundo paso. Hay que identificar cada uno de los términos en el gráfico. La virtud que me da este medio es que ya tengo prediseñadas mis imágenes. A ver, vamos a ver. Tengo de esferas huecas macizas. La que corresponde a nosotros es esta, en principio.
podemos ampliar un poquito más para verlo mejor. Y además lo trasladamos. Este sector vamos a resolver para el inciso A. Ya está. Ya tenemos identificado todo ahí, pero igual lo vamos a mencionar. Miren, lo primero, hay que elegir, dice, una superficie cesada. Y en esa misma superficie cesada elegir el diferencial de superficie. Este término quiero ubicarme. Obviamente, ¿no es cierto? Si el cuerpo cargado es una esfera maciza, la superficie cesada, Gauss me manda eso, ¿no? Me dice, elija una superficie cesada que tenga la misma forma que el cuerpo cargado. Obviamente, la superficie que voy a elegir es esta de trazo punteado de color rojo, que vendría a ser una superficie esférica. En términos coloquiales hemos dicho un cascarón esférico como una pelotita. Cascarón esférico. O superficie esférica. El mismo centro, la misma simetría, ¿no? Ya está, entonces. Y además voy a elegir un diferencial de superficie, dice ahí. Ya, en este mismo punto, a un radio R sub 1, además, menor a A, estoy dentro de las. Aquí está el radio R sub 1, ¿no? A esa misma distancia R sub 1, estoy eligiendo, voy a elegir un diferencial de superficie. Digamos esto. El vector superficie que le representa ese diferencial de superficie es de color rojo, con letras negras, ¿no? Perpendicular a la superficie. Ese es el diferencial de superficie 1. Ya está ubicado. Entonces voy a diferenciar. Esto va a ser, bueno, se utiliza esta misma fórmula. Quizá podrías repetir, replicarlo ya, ¿no? Decir lo siguiente. La integral del campo eléctrico que atraviesa la superficie. Ese es su 1 para mi caso. Ese es 1 y este va a ser. Muy bien. Es igual, dice. Estamos en vías de identificar los términos. Bueno, ya está la superficie, ese es 1, y ahora me estoy identificando el campo eléctrico. ¿Dónde está el campo eléctrico? En ese mismo punto donde estaba la superficie, yo sé que la densidad de carga es positiva, más sigma, eso, ¿no? No, eso sí no se nota, pero suponemos que es más. El campo, el vector campo eléctrico, como está encesando carga positiva, está saliendo radialmente, este vector de color azul, es el campo eléctrico. En el mismo punto al radio R sub 1, colineal con él, está saliendo el campo eléctrico. De la carga positiva sale el campo eléctrico, ¿no? Entonces ya está identificado el diferencial de bueno, el campo eléctrico también, y el diferencial de superficie de este. Tenemos la permitividad relativa, estamos dentro de la esfera de porcelana, tenemos el vacío, la densidad Rho está en toda la esfera, claro, varía en función del radio, y el diferencial de volumen. El diferencial de volumen podemos elegir aquí mismo. Donde estaba la superficie, le damos espesor radial, que les gusta, y esto es el diferencial de volumen. ¿Ya? ¿Qué significa que la densidad no sea constante, que esté variando? Aquí, ¿qué significa? Que a mayor distancia radial, la carga es mayor, inclusive cuadráticamente, ¿no? Podríamos decir lo siguiente, que si en el borde, si estamos casi al borde, la carga es mayor, dice. Aquí podría haber, por ejemplo, quién sabe, 8 cargas. Está a mayor distancia radial, entonces hay más carga. Cerca al centro debe haber poquita carga, ¿no? Quién sabe, 3, digamos. La distribución de carga no es uniforme. Hay más densidad de carga en el borde. Por eso esto significa, ¿no?, que está en función del radio. Eso es decir, no es homogéneo. No es una distribución homogénea. Ya no está en todo lugar la misma concentración. Al borde es mayor, eso sí. Ya, un paréntesis en eso. Hemos elegido el diferencial de volumen, entonces, retornando a nuestra ley de Gauss, está el diferencial de volumen, y listo. Cada uno de los términos identificados. Muy bien. Una vez hecho esto, ahora nos vamos a ocupar del término de la izquierda de la ley de Gauss. Nos vamos a olvidar de momento del término de la derecha.
El gráfico no sirve para aquello. Dice, es un producto escalar por física 1. Recordamos física 1. Dice la integral de superficie cesada. Es el producto escalar de estos dos vectores. Me fijo los dos vectores. Aquí está. Los dos vectores tienen la misma dirección, el mismo sentido, diferente módulo. Quién sabe, pero el ángulo que forman, como son paralelos, es 0 grados. Entonces, de la definición de producto escalar, que dice módulo del primer vector multiplicado por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman. Esos dos vectores. 0 grados. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. Listo. Fíjense, ¿para qué hemos elegido la superficie cesada esta de color rojo? Con la misma forma del cuerpo cargado. A la misma distancia, R sub 1, a la misma distancia radial R sub 1, el campo eléctrico tiene el mismo valor, la misma dirección, el mismo sentido. Y en cualquier punto de la superficie cerrada gaussiana, el campo eléctrico es el mismo. Entonces el campo eléctrico es una constante que la voy a sacar de la integral. Nosotros sabemos que un término constante puede ser un integral. ¿Sí o no? Me quedaría eso nada más. Integre la superficie gaussiana, me dice César. Me puedo lucir aquí, ¿no? Utilizando coordenadas esféricas, calculo la superficie César. Pero, ¿para qué? ¿Quién no conoce cuánto es la superficie? Porque solo hay que integrar la superficie, ¿no? Todo el mundo sabe que la superficie esférica es igual a 4pi por el radio respectivo, que en este caso es R sub 1 elevado a 4. Listo, miren, qué sencillo. Ya está listo el tren de la izquierda. Se refiere solo al campo eléctrico y a la superficie cesada. Nada más. Tren de la izquierda. Tren de la derecha. Vamos a reiterar 1 sobre, bueno, estamos calculando dentro de la porcelana, dentro de la esfera, ¿no? La integral, rho, aquí es igual rho. Rho, aquí está, por la expresión de nuestra tablita, a por r al cuadrado. ¿Está? Diferencial de volumen. Ya. Este diferencial de volumen que hemos elegido es un pequeño cubito acá, parecido a un cubo. Tiene que ser expresado en coordenadas cilíndricas, ¿no? A ver, vamos a recordar. En realidad en coordenadas esféricas, ¿no? Es una esfera, entonces, coordenadas esféricas, no cilíndricas. Coordenadas esféricas. ¿Alguien se acuerda del diferencial de superficie en coordenadas? No, de volumen en coordenadas esféricas. ¿Alguien se acuerda? Tal vez de memoria no, pero siempre podemos recurrir a nuestro formulario y deducir. Bueno, en este caso yo no recuerdo de memoria, ¿no? Es igual a r al cuadrado, distancia de r al cuadrado, por el seno de tita, el tita es el ángulo de colatitud, en coordenada esférica, multiplicado por el diferencial de radio, la coordenada radial, multiplicado por el diferencial de ángulo, tita, en este caso el ángulo de colatitud esférica, y multiplicado por el diferencial de ángulo phi, que en este caso es un ángulo azimutal. Eso es la diferencial de volumen en coordenadas esféricas, ¿no? Puedo utilizar esto sin ningún problema, pero me fijo, miren, la densidad de carga solo está variando en función al radio, no está variando en función de estos dos ángulos. Puedo hacer un artificio entonces y convertir esa integral de volumen en función de la que está variando nada más, en función de la distancia radial. Es decir, en términos sencillos, esta integral de volumen se convierte en una integral simple con el siguiente artificio. Bueno, es cálculo 2 es esto, ¿no? Sabemos que el área de una esferita es una esferita de radio R, digamos, una esferita de radio R. Su área es 4pi por r cuadrado. Acabamos de correrlo en el lado izquierdo de la unidad.
Si lo multiplicamos por ¿su espesor qué sería? Un diferencial de radio. El diferencial de volumen, entonces, puede ser también expresado como el área de la esfera, 4pi al cuadrado, multiplicado por el ancho o el espesor de la esfera, diferencial. Me conviene esta última, ¿no? Y eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, la integral que era de volumen ahora se convierte en una integral simple. Entonces, esto ha de ser 4pi al cuadrado diferencial. Ya está. Voy a sacar todos los términos que son constantes. En nuestro caso, 4pi a, ¿qué más? Nada más. Epsilon sube epsilon sub 0, propiedad relativa, la del vacío. La integral simplemente de r cuadrado por r cuadrado y r a la cuarta. Momento crucial para la ley de Gauss. Gauss me dice, integre bueno, el término de la derecha en la ley de Gauss dice, integre toda la región donde está la carga, pero solo la que estoy encerrando dentro de mi superficie, cesada. Lo que está afuera no le interesa, recuerdan ese ejemplo del cilindro, ¿no? Ya, entonces muy bien, me manda a integrar desde el principio, me dice, carga neta o integre toda la carga donde está integre toda la región donde está la carga, en este caso es un volumen. Bien, entonces los límites de integración van a ser los siguientes. Esta es una esfera maciza. La carga comienza en el centro, sería 0. La carga está entre 0 y A, toda la carga. Pero Gauss me dice, solo lo que está dentro de la superficie, lo que está fuera no me interesa, dice. Como me están pidiendo R sub 1 menor a A, es decir, no llega hasta A, en algún punto comienza en 0 y termina bueno, en algún punto ahora sí, en un radio R sub 1 menor a A. Hasta R sub 1, que es el radio de la superficie de la esfera. En toda esa sección hay carga. Y además solo lo que está dentro. Lo hice con color blanco para que se vea. Listo, se acabó el asunto. El resto es completar nada más. Completo a la derecha. 4pi, A, y miren, tan sencillita la integral, ¿no? Ha de ser R a la quinta sobre 5. Aumentamos en 1, ¿verdad? R a la quinta sobre 5. Ya entre los límites R sub 1 y 0. 0 anula la expresión, no me sirve. Entonces le pongo directamente R sub 1 aquí y listo. Me parece que está bien. Ya, R sub 1. Está, ¿no? Ya está. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, puedo repetirlo nomás. Sería 4pi. Ya estoy juntando con la otra. R sub 1 a la quinta sobre, hasta aquí vamos como, sí, ya. Sobre lo que queda acá abajo sería 5 permitividad relativa, permitividad del vacío. Bueno, nada más, ¿no? Ahora sí las junto. Recuerden, el término de la derecha era para integrar la región donde está la carga eléctrica. Simplifico 4pi con 4pi. Este exponente a la quinta con todo esto, que me quedaría al cubo, ¿no? Aquí, al cubo. ¿Está? Nada más. En realidad ya he acabado. Se queda solita el campo eléctrico a este lado. Se simplificó todo. Y me da entonces, aquí que me daría simplemente A. ¿Qué ha pasado aquí con algo está? Sí. Ya. Campo eléctrico, decíamos, es igual. Me queda simplemente A por R sub 1 al cubo sobre 5 permitividad relativa de la porcelana, la del vacío, nada más. Y esta sería una solución, ¿no? Ya sería una solución al problema, en forma literal. Ahora vamos a hacer con un color más vistoso, porque es una solución.
todo lo que es sencillo adolece de algo. En nuestro caso, en el primer método que hemos aprendido en el primer capítulo, me daba hasta la dirección del campo eléctrico. Yo sé que es un vector del campo y tengo que colocarlo como tal, ¿no? Este es un vector. La fórmula de Gauss no me da la dirección del vector, pero le tengo que colocar. La carga que está encesando es positiva, por lo tanto el campo está saliendo radialmente en coordenadas esféricas. Entonces va a ser un sub R positivo, porque está saliendo. Si ingresase sería negativo. Claro, sería carga negativa, ¿no? Ya, está bien el vector campo y su dirección. ¿Qué me falta? Unidades. Siempre hay que hacer maneras de unidades, ¿no? Entonces, todo eso tiene que darme en Newton sobre Coulomb, que es la unidad del campo eléctrico. Veamos. La unidad de A, aquí está. Dice Coulomb sobre metro a la quinta. Ya, lo voy a anotar. Coulomb sobre metro a la quinta. Listo. Multiplicado por la distancia radial al cubo. Eso es metro al cubo. ¿Está? En el denominador, bueno, ahí está. Tenemos las herramientas, las usamos, no hay ningún problema. ¿Listo? Ya. 5, constante, la permitividad relativa, constante también, no tiene unidades. Epsilon sub 0, ese sí tiene unidades. Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Y aquí está así. Si multiplicamos extremos con medios, ¿qué vamos a tener? Metro cuarta, digo, metro cubo por metro cuadrado, metro quinto. Se va con todo esto, todos los metros. Aquí en el numerador, Coulomb, y acá Coulomb al cuadrado. Este exponente del cuadrado se va con esto. ¿Qué me va a quedar? 1 sobre Coulomb sobre Newton. Por extremos, Newton va al numerador, por medios va al denominador. Siempre es una línea, ¿no? En unidades esta cosa. Puede que me esté faltando o sobrando algo, no me va a dar en Newton sobre Newton. Y esta es la solución correcta. Como siempre, así tienen que mostrar el resultado. Si es un vector, su dirección, además de sus unidades. ¿No? ¿Alguna pregunta? A ver, hasta aquí, el inciso A. Mientras tanto, vamos a ver para el inciso B. ¿Alguna pregunta si tuviese? Bueno, para el inciso B, no hay preguntas, ¿verdad? En el inciso B, entonces, a ver, no, no sé, ya. En el inciso B me están pidiendo otra vez el campo eléctrico, pero a una distancia eres 2 mayor a A. Mayor a A, es decir, fuera. ¿No es cierto? Fuera de la esfera. Bien. Otra vez la ley de Gauss, ¿no es cierto? Otra vez la ley de Gauss. Eh, a ver, primeramente lo traeremos nuestra imagen, como siempre. La imagen que nos va a permitir resolver perfectamente el problema. Esta sería. Ya. Lo vamos a colocar acá. Listo. Ahora me están pidiendo que vamos a retomar la grabación. Antes estamos grabando. No, estamos bien. Estamos con... les decía que vamos a retomar el inciso B con R sub 2 mayor a A. Ya. El radio ahora está mayor a A. Hemos elegido justamente ese punto. Bueno, antes, la superficie cerrada, Gauss también, ¿cierto? Plantearemos eso, ya. Generalmente es la ley de Gauss.
La ley de Gauss dice el campo eléctrico por enésima vez que atraviesa la superficie cesada, en este caso es la segunda superficie cesada, es igual a 1 sobre permitividad del medio. Este punto que está a un radio de 2 mayor a, ahora es el vacío. Primera variación. Ya no ha de ser la porcelana, ya no ha de haber permitividad relativa, simplemente la del vacío. Primera variación. El resto, la carga sigue contenida, bueno, siempre ha estado contenida en ese bolo diferencial. ¿No? Quizás que podemos decir que sea nuestra expresión 2, ecuación 2, para el segundo caso. ¿Ya? Ecuación 2. Muy bien. Otra vez tenemos que elegir los términos de... Ya lo hemos hecho en la primera. Vamos a hacer entonces más aquí. La superficie 2, obviamente, es una superficie esférica, otra vez, un cascarón esférico. ¿Qué pasa a una distancia R sub 2? Pasa por ahí. Tiene el mismo centro de nuestra Sol. Muy bien. Y hemos elegido un diferencial de superficie 2. Podríamos elegir un diferencial de superficie. Un trocito, ¿no? Y eso es el vector de color rojo, el diferencial de superficie 2. Ya está. Ya. El campo eléctrico. Dentro está la carga positiva, por lo tanto el campo eléctrico también está saliendo radialmente así. Paralelo, por conveniencia. Bueno, por una propiedad física el campo está saliendo. Lo que es conveniente es el diferencial de superficie 2 hacia afuera, ¿no es cierto? El mismo sentido del campo. Muy bien. Estamos en el vacío, correcto. Estamos fuera de la esfera. Es la densidad de carga que hay dentro, sigue siendo la de la esfera, rho también, además que es igual a A por L al cuadrado. Y el diferencial de volumen tenemos que elegir. Podríamos elegir igual, ¿no? Aquí en la misma diferencial de superficie le damos espesor, digamos, y este sería mi diferencial de volumen. ¿De acuerdo? Ya está, todos los términos. Me ocupo, ahora sí con ustedes vamos a hacer, me ocupo del término de la izquierda. Dice la integral. Campo eléctrico, otra vez. Los vectores son paralelos, tienen la misma dirección, etc. Lo mismo. Campo eléctrico, diferencial de superficie 2, coseno de 0 grados, y esta es la superficie 2, y esta es cesada, coseno de 0 grados 1, y de aquí podemos sacar el campo eléctrico otra vez, la integral de superficie 2, y otra vez campo eléctrico será 4pi radio R sub 2 al cuadrado. Ahora es una esfera de radio mayor. Listo, se acabó el término eléctrico. De la derecha, 1 epsilon sub 0. Ya está, me están escuchando, ¿no? 1 epsilon sub 0, ya. La integral. Rho. Rho para nosotros es A por R al cuadrado. A por R al cuadrado. Está bien. Diferencial de volumen. Otra vez lo mismo, ¿no? 4pi R cuadrado diferencial de R. Ya está. Saco las constantes. Han de ser 4pi A. ¿Qué más? Nada más. Sobre epsilon sub 0. Ya está. La integral. ¿Qué me queda? R cuadrado por R cuadrado. R a la cuarta por diferencial de R. Momento crucial. Los límites de integración. Ahora sí con ustedes, límites de integración. Recuerden lo que dijo Gauss. En el término de la derecha estoy integrando la carga. En el término de la derecha estoy integrando la carga. Además me dice la carga que está dentro de la superficie cesada. Lo que está afuera no le interesa al método de Gauss. ¿De dónde a dónde serían los límites? A ver, ustedes ahora, jóvenes señoritas. Es un momento importante. Si se han entendido esa parte, ya saben resolver la ecuación. Bueno, emplear la ley de Gauss para cálculo de campo eléctrico. A ver, escucho sus versiones de los límites de integración de el término de la derecha de la ley de Gauss. Como dice su
como nos sugiere Gauss, integre toda la región donde está la carga y además solo la carga encesada. A ver, ¿de dónde a dónde serían los límites de integración? Estamos integrando la distancia radial, por si acaso, ¿no? Alguna, a ver, idea. Los límites de integración, ¿de dónde a dónde serían? Los que están en sala. ¿Alguien? Mariela, Josué, Eric, Efraín, Anthony. Alguien, no, no importa si se equivocan. A ver, en el chat ya han respondido alguien. Eric dice, desde cero, voy a ir anotando. Desde cero, a ver, ¿cómo te lo vamos a anotar? Para que, ya. En el chat nos dice, Eric, desde cero hasta R sub 2 menos A. Ya tenemos un científico que dio su versión. Otra. No importa si se equivocan, no es delito equivocar, están aprendiendo, ¿no es cierto? De todos modos, están ganando, aún equivocándose, están ganando puntos por participar, ya saben, ¿no? Siempre es importante, ya tenemos otra versión en el chat también. Desde cero hasta A, dice Apolinar. Desde cero, ya tenemos dos versiones de científicos. Pueden apoyar a una de ellas o tener otra versión, no hay ningún problema. Ya tenemos dos científicos que han, dos ingenieros. Otra en el chat también. Ya ha sido apoyado por Víctor, por Gelia. A ver, ha sido apoyado una vez, dos veces. Gelia dice desde cero hasta R sub 2 más A. Desde cero hasta R sub 2 más A, dice ya. Apoyan de cero a A. Algunos apoyan de cero a A. Está bien. Wendy, Josué. Por el chat están masivamente participando. Yamil, Efraín, ya. Nayeli también desde cero hasta A. Ya. Y podría tener otra versión, a ver, voy a anotar yo. Podría decir desde A hasta R, bueno, lo que aparece a veces en los exámenes, ¿no? Desde A hasta R sub 2, digamos. ¿No? Hay dos mensajes nuevos más. Cero hasta Daniel, Anthony y Amelia. La mayoría dice desde cero hasta A. Ya, entonces suficiente. Lo siguiente. Vamos por el descarte. Aquí la democracia, si se impone, sería de cero a A. Y no siempre a veces la democracia en la ciencia es correcta. A veces todos pueden tener una visión errónea y a veces pueden coincidir. De todos modos, aquí hay varias versiones, ¿no? En la ciencia, como estamos en ciencias exactas, la respuesta es una sola. Es decir, no siempre puede ser la democracia, la dictadura puede ser, ¿no? Alguien dice, no, es esto y punto, se acabó. Y, claro, da sus razones. Ya. Vamos por el descarte entonces. Vamos a hacer con otro colorcito esto. Ya. ¿Por qué no de 0 a R sub 2 menos A? La carga dice comienza en 0. Estamos integrando a la derecha. Les recuerdo la región donde existe carga. Y además la región, bueno, y dice además Gauss, solo lo que estoy encesando. Lo que está fuera no le interesa, dice. ¿Por qué no desde 0 hasta R2 menos A? Sería aquí 0. R2 menos A sería, bueno, aquí sería, ¿no? Más o menos. R sub 2 es hasta aquí, menos A sería hasta aquí. Como que más o menos, ¿no? Como que más o menos. Pero quizá podemos ver algo más claro, ¿no? Quizá podrían ver a la mitad, digamos, ¿no? 0 a R sub 2 menos A. Mm, a ver, R sub 2 menos... no, ese es no. Eso no es. Miren, 0 sería. R sub 2 menos A, ¿qué distancia me da? Estito, ¿sí o no? A R sub 2, réstenle A. Esto me está dando. R2 menos A. Y miren, ¿por qué está mal? Porque esta región no hay carga.
¿no? En esta región que está fuera de la esfera no hay carga, ¿no es cierto? Por eso está mal. El otro, el último, tampoco está bien, porque según esto dice, la carga comienza en A. ¿Dónde es A? Este borde. ¿Dónde es R sub 2? Desde A hasta R sub 2, dice. Justo algo parecido a lo anterior. Justo está integrando la región donde no hay carga, desde A hasta R sub 2. Ahí no hay carga, ¿no es cierto? Y me mandan a la derecha, integré la región donde está la carga. Ya. ¿Por qué no de 0 a R2 más A? Comienza la carga aquí, aquí sería R sub 2 y hasta aquí más o menos sería A, ¿no es cierto? Un vector más. Aquí sería A. Inclusive se está saliendo de la superficie gaussiana, ¿no? Hasta aquí es R2 más A sería más o menos eso. Y justamente la carga no está ya fuera incluso y además solo está hasta A la carga, ¿no es cierto? Entonces tampoco. ¿Por qué sí? Y la mayoría, bueno, apoyó esto. Gauss dice, integre toda la región donde está la carga. Además, esta carga tiene que estar dentro, lo que está afuera no le interesa. Muy bien. La carga evidentemente comienza en cero, la carga comienza en cero y termina en A. Es decir, la carga comienza aquí en cero y termina en A. Aquí está, ¿no? Evidentemente R sub 2 está más lejos, pero entre A y R sub 2 ya no hay carga. Y solo integre lo que está dentro, dice. Listo, se acabó. Ya no hay ninguna apreciación más importante, simplemente decir que la integración ha de ser desde 0 hasta A. Listo, ya. Si han entendido eso, ya saben la ley de Gauss. Completamos nada más. 4pi A sobre la permitividad del vacío. La integración de esto ha de ser R a la quinta quintos. Pero, reemplazando los límites, el inferior anula la expresión, es cero. Entonces, reemplazamos el límite superior nomás. Entonces, directamente, a la quinta. Ya está, ¿no? ¿Qué puedo simplificar acá? 4pi con 4pi, algo parecido al anterior inciso, ¿ya? ¿Qué voy a tener? Bueno, la constante A, el radio A minúscula a la quinta, sobre 5 epsilon sub 0 por lo que multiplica pasa a dividir R sub 2 al cuadrado. Esta ya es una solución al inciso B, una solución literal. Gracias, jóvenes, han participado por el chat masivamente. Muy bien. El resultado, como siempre, no me da la dirección, le tengo que colocar. El campo eléctrico tiene dirección. Como está encerrando solo carga positiva, la dirección es radial positiva, es decir, sube positivo, hacia afuera, ¿no? Radialmente hacia afuera, positivo entonces. Las unidades, a ver, hago análisis de unidades también, ¿no? Las unidades de A dice Coulomb sobre metro a la quinta. La unidad de A, metro a la quinta también. Sobre, en el denominador 5 no tiene nada. Epsilon, Coulomb al cuadrado, sobre Newton por metro cuadrado. La distancia radial R sub 2 al cuadrado es metro al cuadrado. Y aquí está el igual. Por extremos y medios, ¿qué puedo hacer? Esto se simplifica con esto, esto con esto, esto con esto, y que me queda otra vez esta expresión. Los extremos al numerador Newton, los medios al denominador. Correcto, otra vez, por lo menos en unidades es correcto. Y esta es la solución del inciso B. Muy bien. Finalmente el inciso C. Ya, lo vamos a hacer con otro color esto. Y aquí sí, plan de grade lo vamos a hacer. Ya. El inciso C dice el campo eléctrico
a una distancia radial R sub 3 igual a, es decir, en el borde. Aquí hay dos posibles resultados. Dos posibles resultados. Del inciso A, voy a tener, me fijo en el resultado del inciso A, que es esto. Voy a llevar el radio, en este caso era R sub 1. El radio lo voy a llevar y le voy a hacer igual a A. Le voy a hacer igual a A. Entonces, ¿cuánto ha de ser el resultado? Campo eléctrico igual a la constante, el radio, A al cubo. Estoy llevándolo al límite. Cuando R sub 1, ahora subo hasta que sea igual a A. Reemplazo en la expresión igual a A. Esto será 5 epsilon sub R, epsilon sub 0, la dirección no sub R. Las unidades Newton sobre Coulomb. ¿Qué significa esto? Que en el borde infinitesimalmente dentro, justo en el borde infinitesimalmente, está en función de la porcelana. El campo tiene este valor. Eso significa aquí adentro, exactamente aquí. Infinitesimalmente dentro es porcelana y está a la permitividad relativa. El otro posible resultado de B, del resultado de B, de este ahora. Ahora R sub 2 tengo que llevarlo al límite, es decir, cuando R sub 3 o R en este caso vale A. Aquí tenemos a quinta, abajo a cubo, que me va a dar casi la misma expresión. A a la quinta sobre A al cuadrado, la constante A al cubo, sobre 5 veces, pero miren, es epsilon sub 0. Es decir, está fuera de la esfera. Claro, este resultado era fuera de la esfera. En el límite, solo está en función del vacío. El otro resultado sería entonces infinitesimalmente fuera axito. Infinitesimalmente. En el borde, pero infinitesimalmente fuera. En otras palabras, al tener dos resultados, en el límite, cuando el radio es A, es un salto de la función. Un salto correspondiente al valor de la permitividad relativa. Las dos son soluciones. ¿Sí? Preguntas, jóvenes.